Bueno, hemos estado revisando las preguntas y abusando también de la paciencia de los que están viendo y están escuchando nuestra conferencia. Eh, Quisiéramos continuar con la metodología como habíamos previsto. Tenemos una pregunta para Gabino. Gabino, ¿cómo hacer posible que los educadores asuman la educación a distancia y educación virtual como respuesta a este contexto? Esa es la pregunta para Gabino, por favor, Gabino. Bueno. Aquí está, ¿se escucha? Ya, adelante. Sí, sí, ahora sí. Es que mi computadora medio que se ha dormido. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es, hemos sintetizado un poco de lo que ha salido. ¿Cómo hacer posible que los educadores asuman la educación a distancia y virtual como respuesta y no lo vean como una dificultad? O sea, esa es la pregunta para Gabino. Oye, gracias. Voy a responder en el marco de la continuación, porque es largo a veces, ¿no? Además hay que ejemplificar. Y decirlo ahorita en cortito, quién sabe, no voy a satisfacer la pregunta. Sin embargo, considero bien importante, así lo hemos enfocado hace años. Yo creo que la educación a distancia, ¿cierto? No es novedad, eso viene de mucho tiempo. Y en nuestro caso, en educación de adultos, pues viene desde los años 70. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, no es, sobre todo por la ¿qué pasa donde no se tiene? No vamos a hacer todo. Por eso dejar de hacer aprendizaje, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un recurso. Pero ¿qué pasa con el que no tiene? Allá en los rincones donde no hay internet, no hay un buen... Quieren a utilizar la tecnología, eso conocemos. Varios de nosotros sabemos, ¿no? Que hay docentes que dicen, no, yo ya estoy viejo para utilizar estas cosas, ¿no? Aunque a veces incluso tienen el celular más moderno, pero la manipulación les dificulta, ¿no? Entonces, en ese caso no hay que insistir, yo creo, en esto de la clase virtual, sino recurrir, pues, a las antiguas técnicas, a los antiguos recursos, ¿cierto? A las distintas maneras que hemos ido acumulando. Y yo considero también, por otro lado, de que, como alguien lo decía, este es un inicio. Hablaremos ya por temáticas hacia adelante, ¿cierto? Para darle mejor sentido a esta cuestión. Ojalá hayas respondido, Wilfredo, a lo que han preguntado. Hola. Vamos a intentar sintetizar un poco las preguntas. Gracias, Gabino. Y yo creo que sí, está respondiendo a estas inquietudes que también se manifiestan, ¿no? Vamos a pedir a Julia para que pueda activar su micrófono. La pregunta es, ¿cómo se puede trabajar, cómo se puede ajustar el currículum, dosificar el currículum sin perder la posibilidad de transitabilidad dentro del sistema educativo? Pero habría que analizar el perfil del egresado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se pretende lograr con un tramo curricular? En este caso, en técnico básico, ¿qué es lo que tiene que lograr este participante? Vamos a y los que le va a permitir al participante completar su perfil del egresado, ¿no? Entonces, que este participante tiene que ser capaz, tiene que tener la preparación, las herramientas necesarias para poder enfrentar, si se quiere, y responder al técnico básico. Y así sucesivamente como al técnico auxiliar, como al técnico
medio. En el caso de humanidades, de igual manera, ya Gabino había explicado eso, ¿no? En el tema de educación de personas jóvenes, adultas, no necesitamos tener, vamos a decir, pues 20 contenidos temáticos, ¿no? Para poder vencer un nivel. Ahí lo importante con el participante es que este participante pueda transitar, ¿no? Y adquirir los conocimientos, ¿no? Los cuales le permitan al participante transitar al inmediato superior. Entonces, este no es un análisis no solamente de un facilitador, del conjunto de facilitadores, los cuales van a permitir que, por ejemplo, de primaria para que vaya a secundaria, tiene que desarrollar ciertas capacidades, ciertas, en este caso, el participante va a poder, digamos, responder a todo lo que se ha propuesto, ¿no? En los objetivos, cumplir este participante para que pueda transitar. Entonces, depende de todo el docente, o sea, el conjunto multidisciplinario para ver cómo se van a hacer la dosificación de contenidos y que este participante se sienta confiado en lo que va a recibir. Muy bien, gracias Julia. Vamos a también hacer llegar la pregunta a Rosa. Por un lado, la pregunta es, ¿qué debe hacer la educación permanente en este contexto? ¿Cuál es su rol? Y por otro lado, ¿cómo se puede ejemplificar este trabajo, el ejercicio de corresponsabilidad en la EPJA en el marco de la educación a lo largo y a lo ancho de la vida? Esta es una pregunta que viene desde Santa Cruz. Por favor, Rosa. Bueno, yo creo que las preguntas son bastante complejas, sin embargo voy a intentar también responder desde la experiencia más que de solamente la teorización, ¿no? Cuando hablamos, hay una pregunta que tiene que ver cómo se manifiesta o se ejemplifica la corresponsabilidad desde la EPJA, ¿no es cierto? Creo que aquí hay un primer aspecto fundamental. Tenemos que desescolarizar la EPJA. Es un primer aspecto. No podemos seguir mirando la educación de personas jóvenes y adultas solamente desde el aula. Insisto en esto. Si bien, digamos, una de las áreas se desarrolla en el espacio de los EAS, incluso esos procesos tienen que verse desde una perspectiva desescolarizada. Es decir, hay unos programas, hay un diseño curricular base, hay una serie de elementos que marcan estos procesos, pero no tienen que ser una copia fiel de lo que se da en las escuelas. Si esto es lo que está pasando, entonces creo que ahí tenemos que corregirnos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo una mala copia de la educación escolar que se da en la educación regular en los procesos de formación de personas jóvenes y adultas. Es un primer elemento, ¿no? Por lo mismo, entonces, ¿qué significa la corresponsabilidad en este sentido? Ahora nos están planteando diferentes alternativas, diferentes formas de poder encarar este momento de contingencia, ¿no? Donde se plantea la educación a distancia. Sí, con sus diferentes modalidades, la educación virtual es una, no es la única, ¿no? Es una para quienes tengan las condiciones, tengan las posibilidades de hacerlo, pero están las otras formas de hacer educación a distancia, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, ¿cómo encaramos la educación técnica? Nosotros desde la experiencia hemos venido trabajando, no son grandes cosas, pero sí pueden ser ejemplos. Hemos trabajado con videos tutoriales, no bajados desde YouTube, los hemos hecho en coordinación, en la alianza estratégica con personas que manejan los recursos tecnológicos, con profesores y profesoras que están en las áreas técnicas y hemos generado material interactivo, material para confección textil, para ramas como gerontología, desde otro espacio que era el Centro de Educación a Distancia. Y esos materiales están pensados precisamente para poblaciones que no cuentan con internet, pero que sí de repente, y creo que eso es posible, cuentan con un reproductor de DVD, por ejemplo, ¿no?
Es posible hacerlo. Esto significa también que en el marco de la corresponsabilidad empecemos a desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades, organización, disciplina, ¿no? ¿Hasta qué punto nos disciplinamos? ¿Hasta qué punto también construimos nuestras propias formas de aprendizaje? Porque cada persona, y especialmente en el campo de la educación de adultos, construye su forma de aprendizaje, tiene una forma de aprendizaje, no todos aprenden por igual, no son como pilas que, como unas pilitas de fábrica que todos hacen un proceso educativo similar. Hay ritmos, hay condiciones, hay una serie de aspectos que marcan las diferencias, ¿no? Entonces también nos toca eso, cómo nos organizamos, cómo vemos nuestras potencialidades, cómo reconocemos también las limitaciones para que en ese marco hoy encaremos estos desafíos de hacer educaciones a distancia. Entonces, y esto, por ejemplo, no solamente se queda en el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas, trasciende a la educación regular. Este es un aspecto muy importante. Yo les compartí a mis compañeros en sesiones anteriores que en este tiempo he visto situaciones que me han interpelado particularmente como educadora, no las había visto, y que han tocado, por ejemplo, al campo de la educación regular. Cuando se ha lanzado que la educación virtual se va a dar aunque sea por WhatsApp, hemos hecho ejercicio con maestros y maestras de educación regular, de primaria. Han entrado los niños con muchísimas ganas al WhatsApp, pero junto a ellos han entrado las madres, especialmente las madres de familia. Algunos padres también, pero sobre todo madres de familia, ¿no? Que han encarado, que están encarando estos procesos con muchísimas limitaciones, con muchísimas dificultades, pero tanto madres como hijos están aprendiendo. Y en el otro sentido, ¿no? A veces uno dice, para empezar, no solo no tienen internet, no saben manejar un celular de última gama, no saben manejar la computadora, menos una plataforma, menos un instrumento como el Classroom o el Zoom, ¿no? Es verdad, mucha gente adulta posiblemente no ha tenido la posibilidad de desarrollar estas capacidades, pero hemos observado a los educadores que en un trabajo comunitario, en la familia, con los hijos, con las hijas jóvenes, adolescentes, que en muchos casos ya están de vuelta, quizás esto también más para el aspecto rural, urbano, pero también en ciertos espacios rurales. Entonces las madres han trabajado y trabajan con los hijos. Entonces se dan ahí unas interacciones que tocan, que tocan el seno de la familia, ese espacio comunitario, y que van más allá del aula, ¿no? De un CEA, de una escuela. Entonces, ahí se están estableciendo también ejemplos de cómo las personas, las familias, las comunidades están asumiendo esta corresponsabilidad que nos toca para que la educación no se detenga, ¿no? Para que la educación siga avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, ¿no? Y por otra parte también, creo que es importante, y en esto quiero enfatizar a manera de ejemplo, cómo con nuestro entorno comunitario, también vamos buscando estas alternativas para poder encarar estos vacíos que estamos identificando y que nos están llevando a esa quietud que no puede ser, ¿no? A ver, en un barrio X o en una comunidad X no hay internet, no hay telecentros, no hay esto, pero algo hay, algunos medios hay. Hay actitudes, hay también predisposiciones de maestros, de educadores, ¿no? Y de la comunidad. Entonces, hoy tenemos que recurrir a todo esto para encontrar y construir esas alternativas que nos posibiliten encarar este momento, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver mucho también con el sentido cuando dicen, ¿y cuál es el rol de la educación permanente? Precisamente esto, ¿no? ¿Cómo vamos aprendiendo? Porque esto es la educación permanente, es el ir aprendiendo cada día, de cada situación, ¿no? El ir enseñándonos, como decía Paulo Freire, aprendiendo mutuamente, enseñándonos mutuamente también y aprendiendo desde lo que nos está presentando el contexto, ¿no? Creo que nos está desafiando a aprender no solamente el manejo de herramientas tecnológicas, no solamente el tema de contenidos, ¿no? Sino también el desarrollo de actitudes, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de valores, de una serie de aspectos, de dimensiones que no las estamos viendo, que nos estamos centrando
otra vez y cada vez más en el tema de qué contenidos vamos a dar, qué contenidos priorizamos. E incluso ahí viene la pregunta, ¿quién prioriza los contenidos? ¿Solo toca a los maestros priorizar contenidos? ¿Solo toca, bueno, en nuestro caso, ¿no? En el tema de la educación curricular, solo le tocará a los padres de familia? Entonces, ¿dónde queda el hecho de que decimos que los sujetos centrales de los procesos educativos son los participantes? ¿Cuál es el rol protagónico real con decisión que están ejerciendo, por ejemplo, nuestros participantes en la priorización de contenidos, como estamos diciendo? Nosotros estamos definiendo qué deben aprender o ellos están definiendo qué quieren aprender, ¿no? Nosotros estamos definiendo cómo deben aprender o ellos están definiendo cómo quieren aprender, cómo pueden aprender, cómo lo pueden hacer. Entonces creo que ahí es fundamental, es importante, por eso digo que nuestra mentalidad, nuestra forma de ver de la educación se rompa y deje de estar mirando otra vez las cuatro paredes de un aula, ¿no? Miremos todo este escenario que está afuera, porque creo que ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas a estas interrogantes, a estas interpelaciones, a estos vacíos, a esta serie de limitaciones, porque todo es no se puede, no se puede, no se puede. ¿Es tan así? Creo que no, ¿no? Y finalmente, yo particularmente, así como también he ido trabajando en la educación permanente muchos años, ¿no? Especialmente en el área rural y también en el espacio urbano, ahora en el espacio de la educación más formal, dentro de los CEAS, cuando se plantea a los participantes qué contenidos quisieran trabajar, vienen realmente propuestas muy, muy enriquecedoras, ¿no? Que tienen que ver con su vida cotidiana, que tienen que ver con su vida productiva, que tienen que ver con su vida laboral, que tienen que ver con su vida familiar. Y creo que ahí está la fuente para esta priorización de contenidos. Me parece fundamental que empecemos a trabajar también desde esta perspectiva abierta, amplia, ¿no? Que a veces no la tomamos en cuenta. Yo no sé si respondo a las preguntas que han planteado nuestros compañeros y compañeras, pero me parece central esto. Y eso también creo que nos va a llevar a un aspecto que han dicho ya nuestros compañeros, ¿no? Por una parte, la capacidad de autoaprendizaje, ¿no? De nuestros participantes, pero también por otra parte, a potenciar nuevamente la autonomía de nosotros como docentes para encarar estos desafíos. Es decir, no podemos seguir esperando cómo tenemos que hacer las cosas, qué tenemos que decir, ¿no? A mí me ha interpelado mucho en alguna ocasión cuando nos decían hay que trabajar este eje temático o esta situación y nos mandaban hasta la lectura que teníamos que aplicar a los participantes. No tenemos nosotros capacidad de pensar, de reflexionar, de plantear. Me parece que no podemos seguir con esta actitud, ¿no? Tenemos muchísima potencialidad los educadores, creo que tenemos muchísima formación, no solamente académica, sino desde la trayectoria educativa, que bien nos van a servir, nos tienen que servir para encontrar estas respuestas a los desafíos que nos está planteando este momento y que nos plantea, como lo decía en mi intervención, esta nueva era de la humanidad, ¿no? Eso para responderles. Gracias, Rosa. Bueno, la última intervención de Rocío, la pregunta está centrada en cómo podemos, en este contexto de educación a distancia, con esta modalidad, atender dentro de las cárceles, las unidades militares, eso, y en el contexto rural también. El otro tema también para Rocío es si este contexto que estamos viviendo es una particularidad, ¿la evaluación debería ser también particularidad o la evaluación debería seguir como siempre se la ha realizado? Adelante, Rocío. Respecto a lo primero, ¿no? La educación en las cárceles es una
una gran facilidad de la educación a distancia. Digamos que en Bolivia generalmente creo que no se ha explotado. No he escuchado de universidades que promuevan esto, desde el mismo Ministerio de Educación. Nunca ha habido una instancia que diga vamos a hacer educación en las cárceles. No sé si lo hacen por iniciativa algunos centros de educación alternativa, pero es por excelencia un espacio de destinatarios potenciales que pueden ser muy beneficiados con la educación a distancia. En otros países existen, claro, materiales específicos para gente que saque su bachillerato a distancia, incluso se profesionalice a distancia, y lo que se hace es una educación, cuando no había incluso los recursos tecnológicos, una educación semipresencial, donde los tutores, luego de haber mandado el material, de que los estudiantes habían revisado y avanzado contenidos, iban a hacer esas tutorías presenciales individuales donde se aclaraban las dudas, podían avanzar, lo hacían también telefónicamente, ¿no? Y ahora con los recursos podrían beneficiarse de la misma manera que cualquier otro estudiante, ¿no? Si es que tienen un celular, pueden hacerlo, ¿no? Por llamadas, por videollamadas, pueden recibir videos tutoriales, pueden recibir instrucciones grabadas, pueden recibir material impreso. Entonces se facilita mucho, o sea, todas las características se aplican, ¿no? Porque no estamos limitados por un espacio ni por un tiempo. Entonces las cárceles vendrían a ser igual que la casa de cada uno, digamos, ¿no? Con menos recursos, pero podrían trabajarlo. En las unidades militares, claro, mismo, pero la formación en las unidades militares está a cargo ya de los militares, ¿no? Ellos tienen sus propios programas y cosas, entonces no es gente que está como en las cárceles, digamos, abandonada de un proceso educativo, ¿no? Respecto a la evaluación, lo que yo les comentaba, ¿no? La evaluación en la educación a distancia es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros de enseñanza-aprendizaje tenemos que irle dando puntajes con mayores confianza, más confianza a cosas que no se les da en la educación presencial, ¿no? Un trabajo práctico, por ejemplo, o un cuestionario de preguntas de desarrollo donde la respuesta no está en ninguna parte, ¿no? Donde el participante tenga que comparar, tenga que analizar, tenga que hacer una retrospectiva, digamos, con el pasado, con el presente, esa es la comparación, tenga que hacer un análisis en función del contexto, revisar, ¿no? Recrear un concepto, preguntas que sean más de construcción personal, ¿no? Donde les digo la respuesta no está en ningún lado, proyectos que puedan ellos presentar, y también se puede hacer una que otra pregunta de manera virtual o por teléfono, ¿no? Pero hay que ir siendo un poco más creativos. La formación básica de un profesor de educación a distancia consiste en 3 pilares, ¿no? Tener la formación pedagógica, que la tienen todos los profesores, conocer de educación a distancia, que igual se van formando, van investigando, y conocer el uso de las tecnologías. Con esos 3 pilares es ir creando nuevas maneras, nomás, ¿no? Incluso evaluación, o sea, buscar, pero siempre ir perdiendo un poco ese prejuicio de desconfiar de que la gente siempre va a engañar, ¿no? Willy. Gracias, Rocío, por tu intervención. Y seguro que estamos viendo muchas más preguntas, pero por el tema del tiempo no será posible responder. Pero como ya les había indicado, tendremos otros espacios, no solo de reflexión, sino también ya de capacitación y de acompañamiento también a estas iniciativas que están desarrollando los educadores. Vamos a continuar ahora con lo previsto. Tenemos ahora la presentación de la síntesis por parte de Benito Fernández. Por favor, Benito, si puedes sintetizar un poco las intervenciones que hemos tenido, las ricas propuestas, ideas, reflexiones que hemos tenido en este espacio. Adelante, Benito. Bien, he escuchado con mucha atención, también he leído con mucha fruición los aportes de los 4 panelistas y estoy entendiendo por lo que dice Willy que es una introducción y yo diría una provocación lo que estamos haciendo, es decir, de hecho aquí se pueden desarrollar muchas preguntas, abrir muchas preguntas
desde lo concreto, desde los problemas concretos que tienen sobre todo los estudiantes y los docentes, ¿no? Y entonces quiero decir que no solo vamos a tener pandemia para rato, sino también conversación para rato. Bueno, a modo de síntesis, evidentemente todos los panelistas, los que estamos aquí, partimos de que hay un escenario que ha cambiado sustancialmente. Este escenario nos permite, en primer lugar, reconocer los saberes que hemos acumulado en la EPJA, reconocernos, reforzar nuestras apuestas en el campo de la EPJA. Eso creo que ha sido un tema que cruza todas las participaciones. Y el otro tema tiene que ver con los desafíos que emergen de este escenario, ¿no es cierto? Y que son bastantes, yo diría, serios, y que van a requerir continuar hablando y continuar profundizando. En mi síntesis parto de una constatación que también existe, y es la escasa o la valoración de la EPJA en términos mediáticos y de financiamiento. Lo habló Rosa, lo habló Julia, es decir, que podríamos decir que la EPJA en este momento incluso está en un momento de involución. Yo sé que Julia adoraba el viceministerio de Educación Alternativa, pero una cuestión de autoridad no suple todo lo que es la dinámica de la educación alternativa y lo que son necesidades. Entonces, mi primera visión es que seguimos como EPJA necesitando mayores, que nos mire la gente más, que haya mayor financiamiento, que se la considere realmente como una alternativa para solucionar problemas sociales, estructurales como los que tenemos. Decía que hay dos campos que se han subrayado en los panelistas. Uno, de reafirmar los saberes y las prácticas que ya hemos tenido en el pasado. Y creo que eso es importante, ¿no? Reconocernos en lo que es la EPJA, reconocer nuestra identidad pedagógica. ¿Qué aspectos han subrayado? Ante todo, el enfoque pedagógico, ético y político. Eso viene de toda la corriente de la educación popular. Eso está, por ejemplo, cuando Rosa dice que la educación es un derecho humano fundamental, que sirve para nuestro desarrollo personal y social. Cuando Gavino plantea el tema político, el carácter emancipador y político. Rosa, que también enfatiza el tema ético. Y Julia, los valores de igualdad, equidad y complementariedad. Es decir, hay un retomar todo lo que es la apuesta de educación popular que ha tenido la EPJA. Otro aspecto también es, también se reconoce el despliegue multimodal de lo que es la educación de jóvenes y adultos, es decir, educación formalizada, educación no formal, EPA, ESA, ETA, educación comunitaria. Ahí, bueno, hay diversos conceptos, comunitaria, podemos decir también informal, permanente, que creo que a raíz de la pandemia ha cobrado una importancia fundamental, ¿no? Porque nuestros sujetos educativos, la población en general, se está moviendo en situaciones que verdaderamente implican aprendizajes para la vida, incluso para el día y no para el mañana. Entonces, un enfoque pedagógico, ético y político que entra en la corriente de la educación popular, pero también un enfoque metodológico que recuperamos de nuestra experiencia, el anclaje en la realidad, ¿no? A partir de los problemas, necesidades y demandas de las comunidades, de los barrios, y tomando en cuenta la gran diversidad que tenemos de sujetos educativos. Últimamente se estaba hablando de los jóvenes de cuarteles. Bueno,
es uno de los, diría yo, de los miles ejemplos de sujetos amplísimos que se trabajan en la educación de jóvenes y adultos, que incluye también, por supuesto, a las familias y últimamente, y en una situación de riesgo, a la tercera edad. Y otro elemento también metodológico que se ha reconocido es que ya hay prácticas, ya hay experiencias de educación a distancia que vienen de larga data, que tienen que ver con la radio, con los materiales impresos, Radio San Gabriel, Teco Guaraní, el propio FEJAF, que también fue utilizado en esta modalidad. Entonces, un primer punto de, diríamos así, de reconocer que tenemos una identidad pedagógica y un pasado que hemos ya construido y que tiene aspectos teóricos y metodológicos que realmente nos están haciendo y obligando a seguir adelante. Pero por otra parte, hay, y se insiste mucho en el discurso de los cuatro ponentes, en lo que son los desafíos de la actualidad. Voy a subrayar algunos de ellos. Yo diría que el más básico es posicionar la EFJA en las políticas públicas por su potencialidad transformadora, lo cual implica mayor financiamiento e inversión en recursos, y incluso Julia habla de un Internet gratuito. O sea, eso nos está mostrando que no podemos realmente avanzar en la educación de jóvenes y adultos bajo la modalidad a distancia, virtual, etcétera, si es que realmente no hay una inversión importante de parte de quienes tienen, en este caso, los recursos. Julia dice que va a pasar con el enfoque de inclusión a raíz del impacto del coronavirus, los movimientos poblacionales. No olvidemos que la migración se ha activado, ¿no? Que entran muchos migrantes ahora. El tema de violencia de género que se ha generado por la pandemia, la cuarentena, los brotes de racismo, etcétera, y la pregunta que hace Julia: ¿y qué vamos a hacer con nuestro enfoque de inclusión al haberse diversificado y conflictualizado mucho nuestros sujetos? Se habla de la EFJA como responsabilidad de los actores, de todos los actores, y no solo del ministerio, y cómo construir una comunidad educativa. Y aquí se da un avance también sobre alianzas estratégicas. Creo que la cátedra que nos ha dado Rocío sobre las potencialidades de lo que es la educación a distancia, creo que ¿no? nos da toda la panorámica que necesitábamos para valorar en su verdadera dimensión lo que es la educación a distancia y en el marco de esta educación, la educación virtual. Recojo algunas de las ideas centrales de Rocío. La educación a distancia es una educación abierta al aprendizaje, con horarios y lugares distintos a la educación presencial. Por tanto, incluye y supera y es mucho más que la educación virtual. ¿Y qué potencialidades encontramos en esta educación a distancia? Enfatiza el estudio independiente y autónomo, la posibilidad de estudiar en casa y estudiar y sin dejar de trabajar y hacerlo con nuestro propio ritmo. Se origina lo que se llamó enseñanza por correspondencia, pero ha adquirido mayor peso e importancia con las nuevas tecnologías, ampliando notablemente los medios educativos. Su objetivo sigue siendo el aprendizaje, pero adecuándolo a situaciones difíciles, como la de los jóvenes y adultos que por distancia y trabajo no tienen acceso a los EAS. En este sentido, la educación a distancia democratiza la educación. Aunque puede llegar a mucha gente y con menor costo, desarrolla un enfoque personalizado, centrado en el participante con apoyo del docente o tutor. Pero Rocío también creo nos da una pauta de por dónde van las limitaciones de la educación a distancia. Pocas posibilidades de intercambio y trabajo en grupo, lo que puede llevar a un aprendizaje solitario y aislamiento,
la distancia entre educador y educande pueda acarrear falta de motivación y estímulo, así como resolver problemas de comprensión de materiales y textos utilizados. Yo esto lo he podido experimentar porque estoy dando justamente a distancia el taller ¿no? de metodología de educación popular y exactamente estas dificultades aparecen y tenemos que ir resolviendo. La capacitación docente, por tanto, se hace fundamental en el manejo de las plataformas virtuales como Moodle, cómo elaborar materiales virtuales e impresos, educativos, una metodología también de acompañamiento a los participantes que recuperen la dialogicidad y la atención a la diversidad, porque hay una tendencia en las TICs de uniformizar, ¿no? los mensajes por la gran extensión que tienen, y entonces dicen, bueno, que sirva para todos, ¿no? Eso tendría como alternativa un docente que acompaña como tutor, ¿no? esa diversidad de los participantes y entra en un plan de dialogicidad. ¿Cómo organizarnos como sea? Es otro punto que se ha tocado, haciendo planes de trabajo, con el fortalecimiento institucional, la gestión organizacional. Entonces, ahí tenemos también otro elemento compartido. Y una cosa que me llama la atención, aunque queda así como entre penumbra, es que casi todos están planteando que nos estamos acercando a un cambio de época. En el marco del siglo XXI, ya no del XIX, ni siquiera del XX, estamos en el XXI. Gabino insiste en la complementación técnica tecnológica, socioproductiva, tiempo de nuevos aprendizajes, valores, formas de relaciones humanas y con la naturaleza, nuevas formas de entender y vivir los paradigmas culturales, de acuerdo a Rosa, reflexión globalizadora que nos está planteando una pregunta de fondo. Refundar o refundamentar la EFA. Vamos a tratar de hacer de la EFA simplemente un mecanismo de adaptación a las pandemias o a las necesidades, o también construirla como un nuevo enfoque pedagógico y metodológico. Lo que implica, y se ha enfatizado, la desburocratización de la EFA. Y la formalización pedagógica y la construcción de un nuevo currículum diversificado y adecuado a la nueva realidad con un enfoque territorial, o sea, desde abajo, ¿no? Sugiero que cara al futuro también se hable de nuevos ejes temáticos, por ejemplo, la salud integral, física y mental puede ser un eje que cruce todo el currículum, o la formación ciudadana intercultural, puesto que estamos también en un contexto político, conflictivo, que tendríamos que utilizar también la EFJA para poder avanzar en esa dirección. Bien, hasta ahí creo que son las coincidencias, tanto en lo que estamos recuperando de nuestros saberes pedagógicos como aquellos que tenemos. Y yo quiero concluir puntualizando que hay cosas que no sabemos y necesitamos saber. Eso significa que si queremos hacer estos cambios o apropiarnos y desarrollar estos desafíos, necesitamos una investigación. Necesitamos aclarar mucho más, tener un mayor conocimiento de lo que está pasando realmente en la educación de jóvenes y adultos. ¿En qué condiciones, por ejemplo, se está desarrollando la EFJA? Los estudiantes, ¿cuántos se inscriben? ¿De qué medios de comunicación disponen? Computadoras, celulares, etcétera. ¿En qué condiciones están nuestros sujetos en cuanto a salud mental, trabajo, empleo? En particular, estudiantes de la tercera edad, situación de cárcel, etcétera. ¿Cómo están organizados los CEAS? ¿Cómo están desarrollando esta creatividad y estas innovaciones para aprender unos de otros? ¿Trabajan o no trabajan los docentes? ¿Qué currículum se aplica? Etcétera. Y finalmente, ¿qué resultados, logros y dificultades se tienen en este primer semestre
la situación de los CEAS, cómo se está articulando o no a las necesidades de las comunidades emergentes de la crisis sanitaria, la alimentación, la información. Y creo que sería importante recuperar o sistematizar experiencias que las podemos llamar ya exitosas en esta época de pandemia, desde los CEAS, desde la EPA. Entenderlas y a partir de ahí aprender. Y otro tema que también queda suelto es el tema de la relación con el ministerio, con las autoridades. ¿Les hacemos caso, no les hacemos caso? Generamos nuestra propia, por decir, nuestra propia EPJA contextualizada, o seguimos esperando que desde arriba nos digan qué tenemos que hacer, los reglamentos, etcétera, etcétera. Bueno, estas son algunas reflexiones surgidas al calor, digamos, de estas lecturas, y esperando que resuman un poquito lo que han sido los elementos centrales de los 4 panelistas. Gracias, Benito, por la excelente síntesis que nos muestra no solo los abordajes temáticos, sino también las contradicciones. Cómo no, Benito, siempre aportando, siempre apoyando la educación de adultos desde los diferentes espacios que ha estado. Creo que han quedado todavía muchas cosas. Hemos iniciado la reflexión en esta primera conferencia y por supuesto que este contexto nos ha interpelado a la educación de adultos, tanto en la gestión de los centros y, como Rosa decía, en la gestión autónoma del docente, en el manejo de los materiales, en los enfoques, en la concepción y el diseño curricular, pero también en el ámbito de la evaluación. Es decir, creo que es importante también tomar en cuenta que la educación de adultos durante varios años había olvidado la educación a distancia, había dejado de lado los materiales de autoaprendizaje que hoy son fundamentales. Y creo que por eso tiene sentido mirar hacia atrás para ir adelante. La educación alternativa, la educación de adultos, ha construido un conjunto de herramientas, enfoques, materiales, instrumentos que han acompañado para que las personas jóvenes y adultas que nunca han podido acceder a la educación puedan hacerlo. En ese tránsito ha mostrado muchas propuestas innovadoras, pero también formas de trabajo que han permitido acercarnos al mundo de la vida cotidiana de las personas, es decir, alejarnos un poco de la escolarización. Y creo que este escenario crítico, de crisis no solo sanitaria, sino de crisis global, nos está mostrando y nos está exigiendo una renovación de los discursos, una renovación también de nuestros planteamientos, de nuestras formas de actuar respecto a las necesidades de las personas, tomando el contexto, tomando las características de los sujetos. Sin duda, quedan temas como ¿qué hacemos con la formación técnica en este contexto? Temas como ¿qué hacemos con la evaluación? ¿Acaso el contexto de particularidad de pandemia no modifica también los enfoques de evaluación? También, ¿cómo hacemos con los materiales educativos? Estos años hemos trabajado sobre la idea de la presencialidad y habíamos dejado de lado el enfoque del autoaprendizaje, que tanto nos ha reclamado Rocío. Y también necesitamos volver a revisar el valor de la educación a distancia. Agradecer a todos los que han participado de esta primera conferencia. Quiere decir que vamos a continuar con la segunda, la tercera. Agradecer a los panelistas quienes nos han traído reflexiones, apuntes, propuestas. Y también quiero agradecer al equipo de coordinación de la Fundación para el Desarrollo y el Aprendizaje Permanente, que nos está proveyendo no solo de este espacio, sino también de materiales, guías de discusión, metodológicas también. Estamos en el tercer número
de la serie son guías para la acción. El primero abordó el tema de la adecuación curricular, ajuste curricular, dosificación, como quiera llamarse. Abordamos el rol del educador y ahora esta mañana presentamos el documento, la guía sobre educación a distancia, espacios no presenciales de aprendizaje. Pero también se ha previsto realizar no solo momentos como este de reflexión, sino también de profundización, es decir, conversatorios que nos permitan recoger herramientas para la acción. Pero también la capacitación, tenemos un espacio transferido por la Asociación Alemana de Educación de Adultos, que es la UPA, la Universidad Popular Abierta, que es un espacio virtual para la formación de educadores. También lo utilizaremos. Y también acompañaremos en lo posible a iniciativas de elaboración de material educativo, que es lo que estamos planeando. Muchas gracias a todos. Voy a dar paso ahora al licenciado Rodolfo Jordán, quien es el coordinador de la Red Nacional de Centros de Educación Alternativa, que hoy se siente, entiendo yo, fortalecida y estamos acompañándonos también para contribuir con aportes a este proceso de recepción, de limitación del derecho a la educación, sobre todo de las personas jóvenes y adultas, quienes son los que más necesitan de educación. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, Rodolfo, para cerrar esta conferencia. Muy buenas noches, muchas gracias, Wilfredo. Muy buenas noches a todos los panelistas. En primer lugar, agradecer al licenciado Wilfredo Limachi por esta interacción que estamos realizando. También así a todos los López, a la licenciada Rosa Cuno, a la licenciada Julia Céspedes, a la licenciada Rocío Serrano y ante todo pues también al gran cierre que nos ha dado Benito Fernández, que es una persona de vasta experiencia en lo que es el apoyo y el aporte a la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? La red de centros de educación alternativa, juntamente con todos los equipos de gestión departamental, ha venido realizando acciones conjuntas, juntamente con la Fundación para el Desarrollo, y ha logrado generar también diferentes espacios donde hemos interactuado con facilitadores de ellos principios que hemos inculcado desde la educación de jóvenes y adultos: la inclusión, la equidad, la gratuidad y ante todo luchar por la permanencia de nuestros participantes dentro del ámbito de educación. Va a ser nuestra lucha primordial para generar propuestas, para generar experiencias planificadas, para brindar mejores herramientas e insumos, y no nos quedemos con la sorpresa de que la pandemia ya llegó, sino que sigamos brindando luz en aquel camino de la oscuridad que podríamos haber tenido. Creo que nunca los facilitadores de educación alternativa se han quedado en esa inquietud de no hacer nada, sino más bien siempre en el propósito de generar propuestas, y este es un pasito que estamos dando para ir más adelante. Y muchas gracias. Entonces, con esto nosotros nos despedimos y esperamos seguir participando en todas las actividades de formación, de congresos, y que siempre promuevan una mejora de la calidad educativa en educación de jóvenes y adultos.